Dios le bendiga, ¿cómo va todo? Bien. Ah, qué bien. Oye, gloria a Dios, ayer el que no se mojó no salió, ¿verdad? Claro, por la mañana eso estaba caliente, pero bueno, gloria a Dios que después por la tarde siguió caliente, pero cayó agua. Entonces, pero el Señor es bueno, amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Yo sé que la vez pasada leímos Segunda de Reyes, todo el capítulo 3, pero hoy vamos a enfocarnos en una parte del capítulo 4, los versículos 1 al 7, vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios. ¿Amén? No al que lo lee, definitivamente. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así fue llenándolo, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este milagro tan impresionante que hiciste en la vida de esta viuda y sus hijos, Señor. Mi Dios, claro, todos nos gustaría ver estos milagros en nuestras propias vidas todos los días, pero lo tremendo, Señor, es que aún cuando no vemos milagros así, sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Cada día tú estás supliendo nuestras necesidades, cada día, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido que seas tú continuando supliendo para las necesidades de cada uno de mis hermanos y sus hogares hoy día. Y que tu nombre sea glorificado en cada hogar. Y gracias, Señor, porque eres tú el que nos das la fe de creer en ti. Te pido, Señor, que seas tú ablandando nuestros corazones hoy, para que podamos servirte mejor, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, hemos visto la vez pasada que leímos en Segunda de Reyes 3, vimos acerca de los reyes que fueron para hacer guerra contra Moab, ¿se acuerdan? Y solamente Josafat, el rey de Judá, fue temeroso de Dios, ¿cierto? El profeta Eliseo también les dio profecías de parte de Jehová, porque Josafat y el ejército de Judá estaba con ellos, no por ninguna otra razón. ¿Estamos entendiendo? Muy importante eso. Y gracias a él que Dios fue misericordioso con el rey de Israel y con el rey de Edom, y les dio la victoria sobre los moabitas. No vamos a entrar en más detalle, pero si quieren saber pueden ver el episodio pasado. Pero hoy nos toca ver otro milagro
también durante los días del profeta Eliseo. Y esta vez mirando a la compasión y el cuidado que Jehová Dios tiene sobre aquellos que le siguen y le sirven. ¿Oyeron? Que le siguen y le sirven. Y esto me trae al recuerdo el Salmo de David, donde dice, joven fui y envejecido. Y hasta ahí, porque ya... No, sigue. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces es muy importante eso. La persona que le sigue y le sirve. A lo mejor no te vienen los caprichos. Ok, perfecto. Pero dice que no mendigará pan. Amén. A lo mejor el chuletón, pero no pan. Entonces, o como dicen por ahí, no, a mí me gusta la comida latina. Y claro, o sea, sí, nos gusta, ¿cómo es? Pues los platos de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, o sea, está la pachamanca del Perú, está el pabellón criollo de Venezuela, está del Ecuador, ¿cuál es? El menestra. El encebollado. Ah, ¿perdón? El encebollado. El encebollado, imagínense, tenemos aquí la chef. ¿Qué otro de Colombia sería cuál? Ahí está, mira, en coro, en estéreo. Si no lo entendieron, la bandeja paisa, ¿verdad? Ajá, el sancocho, el santo que se come. También en República Dominicana, ¿cuál sería el plato grande, fuerte allá en Santo Domingo? La bandera, imagínense. Y claro, ahí, con un poquito de merengue. Entonces, sí, la paella, en Puerto Rico, bueno, sería el cancán. Eso es uno de esos platos nuevos, que eso es todo un cerdo ahí metido en una de esas freidoras impresionantes y se llama el cancán. Entonces, un bacalaíto sí, mejor, más. bueno, un bacalaíto, bueno, ya, sino que ya todos tenemos hambre, ya estamos yendo a la carne, hermano, literalmente. Y de Entonces, España, pues, la falta de España, pues. bueno, España, ¿cuál sería? Está la paella, está la paella. El ternasco asado. Aquí estamos en Aragón, el ternasco. Baño, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Claro que sí, me he doblado. Un cocido, ay señor, ya. Ok, ¿quién trajo? Nadie trajo hoy. Oye, pero las doñas se pusieron las botas ayer. La reunión de mujeres, las que se lo perdieron. Es que también pude probar un poquito. No entraré en más detalles, pero las últimas palabras que me dijo Daniel cuando fui corriendo de aquí anoche fue, puedes pecar, pero solo un poquito. Entonces, sí, bueno, gloria a Dios. El Señor ha bendecido toda la congregación del Shaddai con muchas manos que tienen, bueno, pues los toques especiales de la cocina. Y esas manos no son las mías, gracias a Dios, porque lo único que yo daría sería el ingrediente secreto. Entonces, lo interesante es que vemos aquí un ejemplo de que lo que dijo el salmista, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y es verdad. No estoy hablando de que, yo declaro y no, eso no es lo que estoy hablando. No. Y ahí vemos este ejemplo en los versículos que está en 2 de Reyes 4, 1 al 7. Miren conmigo el versículo 1. Y aquí nos enteramos del problema. Había un problema. Una mujer
de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de los hijos de los profetas, verdad? Que básicamente la gran mayoría de esos profetas fueron asesinados por Acab y Jezabel, por mandato de ellos. ¿Okay? Entonces, claro, esto ya son las familias de ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vemos que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fuerte, ¿no? Entonces vemos que esta mujer es una de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea que sus hijos son hijos de los profetas, para que entendamos bien, que ella era esposa o viuda de uno de estos profetas. ¿Estamos entendiendo? Y no necesariamente que estos profetas estaban profetizando y no, estaban repitiendo lo que dice la palabra de Dios, punto. Porque están viviendo en Israel, y en Israel lo que era rampante ahí era la idolatría. Entonces se necesitaba varias personas que predicasen el evangelio. Claro, el evangelio de aquellos días, porque todavía Jesús no había venido. Pero estamos entendiendo, o sea que ellos estaban diciendo: vuélvense a Jehová. Entonces, a eso es lo que estoy refiriendo. Pero vemos algo aquí, que ella amaba a Dios. Ella amaba a Dios. Esta señora, que luego en el mismo versículo nos enteramos de que su esposo había fallecido y ahora ella es viuda y tiene un serio problema. Primero, su esposo había muerto. ¿Ya? Un problema. ¿Cierto? Para algunas es como gloria a Dios. Ay, Señor, de lo que me has salvado. Muy pocas. Ok. Entonces, pero ella le recalca al profeta Eliseo que su esposo era ¿qué? Temeroso de Jehová. Y esto es muy importante porque no vemos a una viuda quien viene a Dios solo para que Él le resuelva su problema. ¿Estamos entendiendo? Ay, sí, yo vengo a la iglesia porque sé que estoy atravesando un asunto médico y ya cuando el doctor le da el visto bueno y que ya deja de venir. Entonces, están buscando, sí, el Señor tiene misericordia. No estoy diciendo de que Él no tenga la misericordia para eso. ¿Ok? Pero si tú dices que tú quieres seguir a Cristo y después, ya cuando Él resuelve el asunto, entonces en realidad tú no querías seguir a Cristo. Tú querías que se resolviera el asunto. Y tú no tenías el poder para hacerlo. Así como dijo Johnny. O sea, nosotros no tenemos el poder. No somos He-Man. Yo tengo el poder. No, para nada. Entonces, vemos que ella va y busca al profeta Eliseo. Ella, así como su difunto esposo, amaban y le servían al Señor. Aparentemente la muerte de este hombre, así como la gran mayoría de las muertes, llegó en un mal momento económico para la familia. Porque cuando viene una muerte y, gracias a Dios que murió. A menos que tuvo uno de esos... ¿cómo es? Seguros de vida, bueno, seguros de muerte, que seguro te muere.
que era más de 1 millón de euros o qué sé yo. Ah, bueno, no, pero vemos que ese no era el asunto, ese no era el caso aquí. Tenían deudas sin pagar. Los problemas se hicieron aún más fuertes cuando leemos que ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y esto me dice que esta familia tenía más de 2 hijos. ¿Ok? Ella lo dice de una manera que nos hace entrever que hay más de 2. Porque si no, ella diría mis 2 hijos. O si tenía uno ficticio, no sé. Pero no. A 2 hijos. Y así como encontramos en el Nuevo Testamento, cuando vemos que la familia de Jesús consistía en más hijos e hijas que tuvo María con su esposo José. Sí. El Evangelio de Mateo lo expresa claramente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y ojo, tenemos 2 libros del Nuevo Testamento escritos por 2 de estos muchachos. Uno era Jacobo, que claro, lo conocemos como Santiago, ¿verdad? Y el otro era Judas, no el Iscariote, ¿ok? Sino el libro de Judas, que está justo antes de Apocalipsis. Entonces, y dice y sigue, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que ya sabemos que Jesús tenía 4 hermanos, ¿verdad? Y dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Y de dónde pues tiene todas estas cosas? También lo repite el Evangelio de Marcos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Claro, estamos hablando de la gente de Nazaret. Entonces podemos ver que José y María tuvieron una familia después del nacimiento de Jesús, porque sabemos que cuando habla del nacimiento de Jesús, habla del primogénito de María, no el unigénito de María. Es el unigénito hijo de Dios, eso sí, pero no el unigénito de María, es el primogénito de María. Entonces significa que ella tuvo más muchachos, y parece que las tuvo, porque vemos por lo menos 4 varones y no sabemos la cantidad de mujeres que tuvo. Pero notamos que Jesús tuvo 4 hermanos y más de una hermana. Notaron que en el texto expresa todas sus hermanas y claramente más de una y posiblemente 3 o más. ¿Estamos entendiendo? Posiblemente, no sabemos. Y les traigo este punto para que miremos los detalles del texto. Cuando leen la Biblia pueden entenderlo porque está todo ahí. Están los detalles, o por lo menos los detalles que necesitamos saber. No es que, bueno, y una de ellas tenía ojos azules, la otra tenía ojos verdes, la otra... No. Entonces, pero sí detalles para entender mejor el texto. Entonces, para leer la Biblia no se necesita un grado universitario. Y Josué vio eso y Juan Miguel también dijeron, gloria a Dios. Ven, no tengo que ir a la universidad. Eso no fue lo que dije. Lo que dije es que no se necesita, ¿qué? Un grado universitario para leer la Biblia. No. Se necesita tomar tiempo para leer. Eso sí. No hay muchos amenes, pero gloria a Dios. No es una novela que se lee rapidito y wow, ¿cuánta gente no conocemos? Que se leen esas novelas así de grandes, de Stephen King o de, ¿cómo se llama este otro?
El que habla acerca de no es las torres, bueno, este tipo que, bueno, ya no estoy vendiendo libros aquí. Noah Gordon. Sí, bueno, Noah Gordon son más chiquitos, pero hay otros que, bueno, tienen, ¿cuál, perdón? Sí, Ken Follett. Bueno, entonces, no, claro, eso se lee rapidito. Para mucha gente, para mí no, pero para mucha gente se lee rapidito y van para la próxima cosa, pero cuando llegan a la Biblia e intentan leerla, ¿qué es esto? Sí, exacto, lo leen para dormirse. Sí, oye, ¿cuánto leíste en la palabra hoy? Llegué a Génesis 2. No, me quedé en Levítico, no sé por qué. Bueno, Levítico es una lista, una ristra de leyes que son importantes, ¿ok? Pero para mucha gente, como dice Mercedes, como un suero de brea. Pero así nos ayuda a entender cuán pecadores somos y qué es lo que significa el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, requiere prestarle atención. Tiene 66 libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fue redactada por más de 40 personas en un periodo de más o menos 1500 años. Y en ella encontramos la ley de Dios, la historia de los comienzos de la humanidad, la caída del hombre, la promesa de un Salvador, la historia del pueblo de Israel, profecías para Israel y para la humanidad, narra la primera venida, muerte y resurrección de Jesús y nos prepara para su segunda venida y la eternidad. Ahí está todo. Está todo ahí. Y hay libros históricos, poéticos, proféticos y didácticos. Y en fin, es una biblioteca creada por Dios para traer vida a esta humanidad moribunda. Para eso es la Biblia. Entonces, volviendo a los detalles de lo que encontramos en 2 de Reyes 4:1, tenemos a una viuda temerosa de Jehová con más de 2 hijos, ¿cierto? Ella está siendo amenazada por los acreedores, algo que ninguno de nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Ok. Claro, espero que no hemos sido amenazados de esta manera, de llevarse 2 de sus hijos para así solventar la deuda. Y entonces le presenta este problema ante el profeta Eliseo para encontrar una solución, y lo leemos ahí el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, en otras palabras, yo estoy más limpio que tú. Pero dice, declárame qué tienes en casa. Declárame, no es de eso, declaro, no, sino, dime qué es lo que tienes, o sea, qué podemos vender, o sea, a lo mejor tiene un televisor de 50 pulgadas o qué sé yo, que se puede hacer un trueque o alguna cosa, lo llevamos a Cost Converter, Cash Converter, lo que sé yo, y ya listo, ¿verdad? No sé. Y ella dijo, bueno, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea que ya vendieron los muebles, sí. Ya la estufa nueva que te trajo tu esposo para aquel aniversario. No, ya lo vendí. Sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Y entonces Eliseo busca la manera de ser de ayuda para esta viuda. Y notaron que él no fue inmediatamente a su billetera y para resolverlo con dinero.
él le dijo, declárame qué tienes en casa. O sea, dime qué es lo que tienes en casa. Primero indagó si había algo que ella ya tenía, que podía ya arreglar el asunto. Y a lo mejor, claro, en la confusión o sea, es fuerte y a veces uno no piensa cuando uno está bajo esas presiones. Y siempre es bueno tener a alguien de afuera, no el amigo de lo ajeno, pero un consejero o alguien que es del Señor, por supuesto, que te ayude a pensar. No es que Él te lo va a resolver posiblemente, pero sí te ayude a pensar, a orar por el asunto, o sea, que sea el Señor dándote fortaleza e ideas y cosas así. Y muchas veces pensamos que esto lo resolvemos con dar dinero, sea a familiares, amigos, extraños, y cuando lo hacemos nos sentimos bien. A menos que nos hemos endeudado, entonces no nos sentimos tan bien. Porque nosotros hemos hecho algo bueno. Yo he resuelto el asunto. ¿Cómo era, Jonathan, el yo qué? El yoísmo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿y si Dios quiere enseñarle algo a esa persona? Especialmente si esa persona siempre depende de los demás y no depende nunca de Dios. En otras palabras, no estoy diciendo con esto, ojo, que no debemos ayudar a las personas de esta manera. Pero ya cuando esto es algo crónico, en realidad podemos nosotros estar entorpeciendo las cosas y podemos estar robándoles de tener una relación, posiblemente algo que nunca han tenido con el Señor, o tener una relación aún más íntima con Jehová, como lo que Él es. Jehová Jireh. Exacto. Jehová el proveedor. Nosotros queremos ayudar a Dios, pero si Él no quería que tú te metieras en el asunto, a lo mejor esa persona necesita pasar un tiempo duro, difícil, hasta que tenga que mirar arriba. ¿Estamos entendiendo? O sea, ay, pero pastor, pero no me gusta. Está bien, no tienes que gustarte. Pero eso es, Él quiere tener una relación con cada persona. Y entonces Eliseo le acaba de decir a la viuda, declárame qué tienes en casa. Y la respuesta de ella fue, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Oh, gloria a Dios. Hay algo. Hay algo. Y hoy día vamos al supermercado y vemos cómo va subiendo el precio el aceite de oliva, ¿cierto? Ya estoy a punto de meterlo en el coche. ¿Por qué cuesta tanto? No, tranquilo, no voy a meter aceite de oliva en el coche. Y claro, todos los aceites en general. Y ella solo tenía una vasija de aceite. Una. Y hermanos, nosotros posiblemente tenemos más que eso en nuestras casas. ¿Cierto? Pero ella tenía una vasija de aceite. Y para aquel entonces, el aceite se usaba para, por supuesto, la alimentación, la perfumería, la medicina, entre otras cosas, y
para alumbrar las lámparas de noche. O sea que ahí también estaba la energía eléctrica. O sea, encendían con el ordenador con aceite. Claro que no. Y hoy les traigo una vasija moderna. No, esto no es de Israel. Esto tampoco es de los 1800. Este creo que era el del 2015. Pero no, ni tiene nada aquí. O sea que esta es una cosita. Esa es una vasija real. Sí, esta vasija tiene una historia, pero mejor no lo digo aquí, mejor lo digo después. Pero esta vasija tiene una historia interesante. Estaba Sara con nosotros, ¿se acuerdan de Sara? La chica que vino de Michigan por unos meses. Entonces, lo interesante, esto es una vasija, pero solamente para que tengan una idea del tamaño de la vasija. Este es el tamaño. O sea, que no era muy grande. ¿Ok? ¡Ay, esto es lo que tengo! ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué vasija! No, pero esto es lo que ella tenía. Entonces, no tenía mucho. Entonces, esta vasija es lo que ella tenía. Y Eliseo luego le da las siguientes instrucciones a la viuda, versículo 3. Él le dijo, como vio esa vasija, dijo, ve y pide para ti vasijas que prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, o sea que busca todas las que puedas encontrar y de todos los tamaños. Y noten que Eliseo le dice que las vasijas sean ¿qué? Prestadas. No es que se endeudaran comprando un montón de cosas que ya tenía problemas con los acreedores. ¿Cierto? No fue y le dijo, búscate una tarjeta del Cofidis o qué sé yo. Pero le dice que sean prestadas de los vecinos y no pocas. ¿Por qué? Si lo que ella tenía una sola vasija llena de aceite y ella no tenía en su propiedad o nada un olivar, eso era todo lo que ella tenía, esa vasija. Entonces, Eliseo le sigue instruyendo a la viuda, versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Él dijo, yo tengo que estar ahí. No, enciérrate tú y tus hijos, ¿verdad? Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y claro, busca la próxima. ¿Estamos entendiendo? Ok. No era una operación muy difícil. Entonces, esta es una petición muy peculiar, cuando es obvio que ella solo tenía una vasija llena de aceite y no había para más y dudo que estuviera rebosando de aceite. ¿Okay? Entonces, ¿qué estaría pensando la viuda? ¿Y qué estarían pensando sus hijos? ¿Y cómo dirían aquí? A la mamá se le han ido las pinzas. ¿Verdad? Se le corrió la teja. Sí. Se le ha corrido la teja, se le han ido las pinzas. Bueno, pues. Sí, Bueno, ya sabemos. Tenemos una idea. Se le ha ido la vasija, ¿verdad? Entonces leemos en el versículo 5. Y se fue la mujer. Y se mudó, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite.
primera, la segunda, la tercera y seguida, y la cuarta y de la misma vasijita. Y ella me imagino buscando el hueco. ¿Dónde ¿verdad? Impresionante. Entonces, ¿qué podemos decir de esta viuda? ¿Le creyó o no le creyó al Creador de todo lo que vemos y no vemos? Le creyó de tal manera que de esa misma vasija de apenas 1 litro logró hacer lo que es humanamente imposible. Versículo 6. Cuando las vasijas, ¿cuántas? Las vasijas. Las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. O sea que esta gente, este muchacho se montó en su bicicleta y se fue por todos lados buscando vasijas por todo el vecindario, ¿verdad? Por todo el barrio. En vez de llamando el amolador, o sea, vasija, vasija. ¿Qué? ¿Me están viendo? No, quiero tus vasijas. Préstamela. Entonces, sí, préstamela. Gracias, Miguel, porque si no. Muy bien. Entonces, y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Ahí cesó. No antes. Pero ya cuando se había agotado todas las vasijas de todo el pueblo, me imagino, porque eso debió haber corrido la voz por todos lados. ¡Ay, que la viuda quiere más vasijas! ¡Oh, vamos a llevarle vasijas! ¿Para ver qué es lo qué tontería está? Que está haciendo un mosaico, que la está rompiendo y haciendo cosas lindas. No, entonces, podemos ver que de esa vasija logró llenar todas las vasijas de todo el pueblo donde ella vivía. Y ya que ella tenía todo este aceite, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer con todo ese aceite en la casa? Y eso fue lo que la viuda le preguntó al profeta Eliseo, versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: bueno, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Imagínense, había tantas vasijas que pudo no solamente pagar a los acreedores, pero también que vivir. No sé por cuánto tiempo, pero por lo menos hasta que ella pudo acumular, o que uno de los muchachos empezara a vender periódicos o qué sé yo. Pero que eso fue lo que ocurrió. Como dice el pastor, le quedó para unos ahorritos. ¿Cómo? Le quedó para unos ahorritos. Sí, unos ahorritos, claro, aquí ahorricos. Entonces, qué interesante. Entonces, al ver esto, la respuesta de Eliseo, eso era un negociazo. Primeramente, ¿a quiénes le iba a vender todo ese aceite? Al pueblo. ¿Al pueblo? A todas las personas quienes le habían prestado las vasijas a la viuda y sus hijos. Porque así no te volvía. Sí, te lo vuelvo. Te devuelvo la vasija. Sí, ¿verdad? Y esto era aún mejor que hacerlo por globo. Y ojo, y sin cobro de entrega a domicilio. ¡Qué tremendo! Entonces, de lo que acabamos de leer, podemos sacar varias enseñanzas que son útiles para nuestra vida, ¿verdad? Si las cosas no van muy bien, a lo mejor hay algo que tenemos en nuestra casa que o podemos vender, ¿verdad? O podemos usar para una manualidad o qué sé yo, o yo no sé, o alquilar, o ¿me entiendes? O sea, hay cosas que uno puede hacer
con las cosas que el Señor te ha entregado, que puede ser de utilidad. Entonces, una enseñanza, y la más importante es, Jehová es nuestro proveedor. Él es el que provee. Entonces, Él está pendiente de todas nuestras necesidades. Esta viuda tenía varias necesidades, pero la que más le urgía era buscar la manera de pagar a los acreedores para que no se llevaran a 2 de sus hijos. Y además de pagar a los acreedores, ella necesitaba buscar la manera de alimentar y abrigar, o sea, de mantener a su familia, ¿cierto? Porque esos niños no es que se quedaban pequeños, como algunos de los padres aquí saben. ¿Qué usualmente ocurre? Van creciendo. Y cuando compraste esos zapatos al principio del año escolar, ya te das cuenta que 2 meses después ya no les sirven. Entonces, porque han crecido. Bueno, entonces eres creativo, le cortas un hueco ahí y dices, bueno, ya tienes sandalias para que tenga un poco de aire acondicionado para los pies. No, espero que no hagan eso. Entonces, sí, no, ya se están comparando qué fue lo que hicieron, ¿verdad? ¿En qué momento fue que cortaron la tapa del zapato? Entonces, o le pusieron cinta americana, ¿verdad? Eso para los que tienen mucho hueco. Ponle cinta americana al asunto. Entonces, lo interesante es que todo esto es posible para Jehová. Ella buscó el consejo y la ayuda de Eliseo, el profeta de Jehová. Ella también fue una persona justa según las Santas Escrituras. Y no andaba en andanzas turbias, no adoraba a dioses paganos, ni puso su confianza en el dinero, sino en Dios. Y hace unos meses atrás vimos al profeta Elías llegar a un pueblo llamado Sarepta, en lo que hoy día es el Líbano. Y fue un cuadro similar. Una viuda ya en una lucha por la sobrevivencia de su hogar, y en esa casa ella y su hijo estaban preparándose para morir después de comer el último bocado, básicamente. Y Elías llegó pidiéndole agua para beber, y encima de eso también un poco de comida. Que se cree de fresco, ¿verdad? Pero en Primera de Reyes 17, vamos a leer un poquito, Primera de Reyes 17, 12 al 16, solamente para refrescarnos la memoria. Podemos leer el versículo 12, esta señora, esta viuda, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ok, podemos darnos cuenta de que esta señora posiblemente no era creyente. Ok, por eso ella dice, Jehová tu Dios. Ok. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, más finalidad que eso, o sea, no puedo pensar. Y al leer esto, pensaríamos que Elías se estaba imponiendo sobre estas personas, pero antes, si quieren ir al versículo 9 de ese mismo capítulo, de Primera de Reyes 17, vemos que Dios le había dado la orden a Elías y también a la viuda. Miren, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Claro, Dios le está hablando a Elías. Y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea que
Ya ella sabía que vendría esta persona para vivir con ellos. ¿Ok? Entonces, no sabemos si esta mujer viuda era creyente en Jehová, pero ella no tenía ninguna otra esperanza. No había otra. Y volviendo ahora, bajamos un poquito al versículo 13, dice, Elías le dijo, ¿qué le dijo? No tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. O sea, sí, hazte el pancito y todo y prepáralo. Ajá. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, algo interesante aquí es que él le pide que lo haga para él primero. ¿No es un poco, o un poco bastante, un poco atrevido el asunto, ¿verdad? Imagínese doña Maritza haciendo todo ese platazo de todo eso y ahí. Pero deme a mí primero. Pero claro, ella es siempre tan servicial y no. Ni lo pienses, toma, tú primero. Pero el detalle es que él no lo está pidiendo para él. Sí, claro, él lo va a comer. Pero básicamente lo está haciendo porque él es la persona que está representando al Señor en ese momento, o sea, a Jehová Dios. Y entonces, básicamente, Dios la está probando. A ver, ¿dónde tienes tu corazón? O sea, si tienes la fe de que después de que tú le das a mi siervo, o en otras palabras, a mí, claro, pero estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Y luego, o sea, verás la provisión de Dios. Porque ¿qué es lo que dice acerca del diezmo, acerca de cuando leemos acerca de las ofrendas en el templo y todo eso? Que demos las primicias al Señor. No es que el Señor lo necesite, porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Pero es más de ver dónde están nuestros corazones. ¿Amén? Sí, exacto, que no da con tristeza, sino que Dios ama al dador alegre. Y no es que voy a recoger la ofrenda ahora, no. Sino que a lo que voy es que es la actitud de nuestros corazones. Ese es el detalle. Exacto. Probadme, claro, no es de ponerlo a prueba, a ver si tú puedes, no, sino que gústalo, o sea, pruébalo, ok, voy a confiar en ti por esto. Y entonces a la medida que vamos confiando más y más cosas al Señor, ahí vemos que Él sigue, o sea, abriéndose más a nosotros. Amén. Entonces, y no siempre de una manera monetaria, sino de que Él nos sigue bendiciendo. No solamente por el sustento, pero también animándonos a seguir, o sea, dando paz a nuestras vidas, de maneras que no podemos ni comprender. ¿Están entendiendo por dónde van los tiros? Entonces, lo interesante es que ese versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. O sea, que no solamente que lo haga, pero lo haga a la carta, como él lo quiere. Ok, y después harás para ti y para tu hijo. Y mira el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, o sea, esto viene del Señor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y hubo 3 años y medio de sequía.
¿Ok? Y durante todo ese tiempo, esta señora tenía harina, aceite y agua, porque también se necesita agua y leña, bueno, todo el asunto. Que el Señor iba a proveer para todas estas cosas. Entonces, ella tenía que tomar una decisión. Arriesgar su última comida al servirle al profeta de Jehová, Dios de los hebreos, porque ella no era hebrea, ella era gentil, y posiblemente sobrevivir toda la sequía hasta que volviera a llover, ¿verdad? Porque ese no era el Dios en quien ella había creído, o hacerle caso omiso y enfrentar a la muerte. O sea, esa era la decisión que tenía que tomar esta señora, la viuda. O creerle lo que este hombre acaba de decir, y este hombre no tenía una pinta. Estaba vestido de pelo de camello, me imagino que olía igual. Ok, no vamos a entrar en más detalles, pero entonces, vemos el 15. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a ¿qué? A la palabra que Jehová había dicho por Elías. Estamos entendiendo que es Dios el proveedor. Él es el proveedor. Jehová se magnificó al mostrar su poder en la vida de esta viuda y su casa, de tal manera que ella llegó a confiar en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no era de su familia. Como dice en el mismo salmo que usted citaba al principio, Ajá. también dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones. Ajá. Pero ahí es la clave, deleítate en Jehová. Eso significa que tienes que pasar tiempo con Él y hacer las cosas que Él quiere de tu vida. O sea que eso, ay sí, me deleito, yo levanto las manos y canto las alabanzas, pero en mi vida la vecina actúa mejor que tú. Y esa tiene una lengua que hasta los marineros salen corriendo. Ok, bueno. Entonces, sé que estamos viviendo días difíciles, guerras, pestes, corrupciones, desastres naturales y hechas por mano humana, hambrunas, maltratos, violaciones, secuestros, homicidios, borracheras, sobredosis de estupefacientes, hechicerías y posesiones demoníacas, idolatrías, engaños, mentiras, avaricias, robos, etc. Todo patas para arriba, ¿verdad? Pronto este mundo buscará y clamará por un hombre que pueda resolver todos estos problemas, el anticristo, aunque tengan que vivir con menos libertades, pero con una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer al Dios quien los creó. Si lo reconocen, significa que ellos tendrían que vivir bajo sus reglas. Eso es lo que no quieren. Ellos prefieren vivir esclavizados haciendo lo que les vengan en ganas. Y hoy día vemos alrededor del mundo que aún las mismas leyes que antes protegía al ser humano, ahora es totalmente lo opuesto. Lo que antes se llamaba bueno, ahora es malo, y lo que era malo antes, ahora es bueno, y por ley. ¿Estamos entendiendo? Entonces hemos visto las decisiones que tomaron dos viudas. Ambas decidieron creer la palabra de Dios y la obedecieron.
¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, Jehová suplió lo que ambas viudas necesitaban y aún más. ¿Y significa esto que Dios tiene que hacer lo que yo declaro que Él tenga que hacer por mí? No. 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 ¿Quién soy yo para declarar cualquier cosa? Yo sí puedo declarar lo que Él ya es, eso sí. Que Él es grande, que Él es bueno, que Él es misericordioso, sí, yo puedo declarar eso. Pero yo no puedo declarar que el coche que está aquí afuera, que no sé cuál es, ese es mío, yo declaro. No, por favor. Sí, es tuyo y vas a tener que pagar las mensualidades también. Entonces, no. Ahora, puede ser que no veamos milagros como las que experimentaron estas dos viudas. Puede ser que sí las hemos visto, pero no significa que Dios siempre va a actuar de esta manera con nosotros. La primera viuda necesitaba aceite para poder vivir y deshacerse del yugo de los acreedores quienes querían esclavizar a su familia, ¿verdad? La segunda viuda necesitaba agua, harina y aceite para poder vivir. Todos necesitamos el agua, el pan y el aceite en nuestras vidas físicas para alimentarnos, para vivificarnos, para sanarnos, ¿cierto? Pero bíblicamente hablando, Jesús mismo nos hace ver algo importante para nuestras almas. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, y claro, Jesús se estaba refiriendo de agua que estaba en un pozo, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él nos da vida, pero también nos alimenta espiritualmente por medio de su palabra. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y claro, estamos hablando de ese hambre, de esa sed que nuestra alma gime por ella. No sabemos y tratamos de llenar ese hueco, ese vacío en nuestras vidas con un montón de cosas, sea vicio, sea religión, sea lo que tú quieras poner ahí, pero nunca lo vas a llenar, nunca te va a satisfacer, nunca. Y un poco más abajo, y estoy leyendo de Juan 6, Juan 6:51, pueden escribirlo en algún sitio, pero Jesús repite, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No, Jesús no está diciendo que seamos caníbales, para nada. Amén, que creamos en Él. Aquí Jesús no se está refiriendo a la hostia. Metiendo con otra confesión. Sí, confieso que sí. Porque el problema es que te están engañando. La hostia que levanta el cura, quien tiene la arrogancia de pensar que él puede ordenar al creador del universo a meterse en una oblea cada vez que lo hace. Eso es que claro, no nos sentamos a pensar eso. Es pura arrogancia. Es el hombre, ahí hablando de declarar, ahí sí que están declarando. Yo declaro que tú bajes de ahí y te metas acá. Claro, de una manera más teatral. Pero es lo mismo. Pero claro, ese es un tema para otro tiempo. Volvamos al versículo. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si nosotros reconocemos que Jesús, Dios Hijo, vino a este mundo para vivir, sufrir y morir, pagando por todos nuestros pecados que hemos cometido contra Él, quien resucitó al tercer día en un cuerpo glorificado para darnos vida eterna en Él. Y además nos concede el privilegio de que su Espíritu Santo more en nuestros corazones. Jesús estuvo en Jerusalén para la celebración de los tabernáculos. Y así como era costumbre del sumo sacerdote hacer una ceremonia donde vertía agua del estanque de Siloé sobre el altar el último día de la celebración, Jesús quiso mostrarles el cumplimiento de aquella ceremonia en sí mismo. Y eso es en Juan 7, 37 y 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estamos hablando del mismo Espíritu Santo que solo estaba reservado para algunos reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Y cuando se ungían a estos reyes, profetas y sacerdotes con aceite, simbólicamente representaba que estaban siendo ungidos con el Espíritu Santo. Y el salmista lo describe de esta manera. Y claro, estoy leyendo el Salmo 133:2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y el versículo 3 habla acerca de ahí encontramos vida eterna. Y en un pasaje muy reconocido también vemos el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y vimos en ambos casos de las viudas que sus copas, o en este caso vasijas, ¿verdad?, estaban rebosando de aceite. Así es cuando una persona reconoce el tremendo regalo de Dios que es su perdón por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día. Mi papá cantaba bueno, lo cantaba de otra manera, pero rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Lamentablemente no me acuerdo del resto, pero tiene que ver con cuando el Señor Jesús entra a tu vida, que así es lo que ocurre en tu vida. Va rebosando. Aún en los momentos difíciles. No estoy diciendo que uno va por todo el camino. Ay, sí, ¿cómo estás? Bien. Murió mi perro. Sino que el Señor te da esa paz, te da ese gozo, ¿verdad? Y entonces, Juan el Bautista lo recalca en Juan capítulo 3, versículos 34 al 36, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Bueno, te voy a dar un poquito del Espíritu Santo. Otro poquito. Un poquito más. No, te di mucho. No, claro que no. Vemos, no da el Espíritu por medida. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas. ¿Cuántas? Todas las cosas ha entregado en su mano. Todos nuestros problemas, todos nuestros pecados, todo lo que nos agobia, todas nuestras alegrías,
todas las cosas están en su mano. O sea que si nosotros pensamos que, ay, el Señor no sabe lo que... Claro que sí. Y más. Sabe mejor, porque sabe todos los lados del asunto. Y más, lo que va a pasar. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuándo lo tendrá? ¿Perdón? Cuando estemos con Él. Ajá, porque ahí lo dice. Claro. El que cree en el Hijo, ¿qué? Ahí tiene. Presente, ¿cómo se dice? Presente continuo, ¿qué se bueno, ahí ya. Pero ya tiene, lo tiene. Ya. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También es presente. Sí, si no has creído, si no te importa, tranquilo. Ya el infierno ya lo tienes. No tienes que pagar, ya está pago tu boleto para el infierno. Y déjame decirte que no vas a tener una fiesta, eso te lo aseguro. El Señor entregó todo, dio todo para ti. Él dejó su trono y corona por ti. Se humilló por ti. Claro, también por mí, ¿no? Pero, ¿qué te cuesta? Si vas a tener vida eterna con Él, o sea, y lo desprecias solo porque tú quieres hacer 2 o 3 cositas que te dan la gana de hacer. Ahí vemos dónde está tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo espero que cada hermano y hermana, incluyéndome a mí, tengamos que nuestro tesoro sea el Señor. Amén. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por estos milagros que hiciste en la vida de estas 2 viudas y de sus familias, Señor. Y sí, a lo mejor queremos que algo así pase en nuestras vidas. Pero, ¿qué mayor milagro que lo que tú haces? Ahí tú nos prometes que cuando creemos en ti, inmediatamente tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Y ayúdanos a tomar eso siempre en cuenta. Cada vez que tomamos una decisión, que decidamos siempre por ti y por tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Señor Jesús. Ponemos todo esto en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces. En tu precioso nombre. Amén. Bueno, para nuestros amigos en YouTube, Dios les bendiga y hasta la semana que viene, si no, el Señor no nos ha adaptado.